El último libro de poesía de Jorge Luis Borges se titula Historia de la Noche, y el antepenúltimo poema de ese libro se titula Las Causas. Y a semejanza de lo que él hace en el nuevo poema de los dones, ese poema es como una enumeración acerca de una serie de acontecimientos felices de la historia general del mundo. Y entre los acontecimientos que menciona ese poema de la historia de la noche se encuentra el verso que reza: Chuang Tzu y la mariposa que lo soñó. Entonces, la conclusión del poema es como que todo eso fue necesario para que tu mano y mi mano, se lo dedica, me imagino que a María Kodama, su esposa, se encontraran. El tema de Chuang Tzu y la mariposa es el siguiente. Chuang Tzu, 500 años antes de Cristo, era un príncipe oriental que una noche soñó que era una mariposa, pero luego cuando se despertó ya no supo distinguir jamás si él era un príncipe que había soñado que era una mariposa o una mariposa que estaba soñando en ese momento que era un príncipe. Viene a cuento mencionar esta anécdota, esta conseja de Chuang Tzu y de Borges, porque se ha mencionado una y otra vez a Borges, uno de los discípulos más adelantados de Pedro Enrique Sureña, pero sobre todo porque en estos minutos, que serán unos pocos minutos, en que voy a ocupar vuestra atención, en realidad de lo que vamos a hablar es de sueños, porque don Pedro Enrique Sureña, un gran trabajador, un gran intelectual, un gran investigador, como ha puesto de manifiesto con creces don Pedro Abreu, era ante todo un sembrador de sueños. Y eso tiene vigencia y tendrá vigencia durante muchos años y muchos siglos, porque lo que hace posible que los seres humanos avancen en el espacio y en el tiempo es justamente su capacidad de soñar. Pero así como hay sembradores de sueños como Pedro Enrique Sureña, también hay asesinos de la lluvia y asesinos de los ensueños, asesinos de las utopías. Todo lo que vemos en derredor, todo lo que vemos, habitó antes en el mundo de los sueños. Este edificio, la división tripartita de poderes, las leyes, la República Dominicana, todos esos son sueños cristalizados que habitaron antes en el hondón del alma de alguna mujer, de algún hombre o de algún grupo de hombres. Les decía que hay también asesinos de sueños. Asesinos de sueños fueron aquellos que un 9 de febrero, como dijo el señor director Marte, penetraron sin que nadie los autorizase, sin que nadie los llamase, en dos columnas, una hasta Santiago y otra hasta Santo Domingo, con fuerzas imponentes, como dejó escrito Bobrun Arduan, uno de los historiadores de la época. Asesinos de sueños fueron aquellos también que expulsaron a los patriotas trinitarios, nada más que unos meses después de lograda la independencia de 1844. Asesinos de sueños fueron aquellos que también, como decía el profesor Silverio, penetraron aquí en 1916
y pisotearon, mancillaron nuestra soberanía, nuestro derecho a hacer y a organizar nuestra sociedad como nosotros entendemos que debemos organizarla. Y Pedro reseñó las 3 exigencias del procónsul norteamericano. Y yo quisiera que me permitan leerles la proclama del general H.S. Knapp cuando, sin que nadie se lo pidiese, entró comandando las tropas de las tropas norteamericanas de invasión. Su proclama del 29 de noviembre de 1916, que se dice por mandato del presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, y antes de leerla vale la pena preguntarse con Fray Antón de Montesinos, ¿y con qué derecho? ¿Qué derecho tiene usted a pisar una tierra soberana? ¿Qué derecho tiene usted a mancillar o a torcer el curso de la historia de otro país? No importa cuánta fuerza, no importa cuánto poderío, no importa cuánta riqueza del subsuelo o expresada en signos fiduciarios tenga usted. Señor país, señor confederación, de lo que sea, de donde venga. Ahora, por tanto, yo, H.S. Knapp, capitán de la Marina de Estados Unidos de América y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, situadas en los varios puntos dentro de la República Dominicana, actuando bajo la autoridad y por orden del gobierno de Estados Unidos de América, declaro y proclamo a todos los que les interese que la República Dominicana queda por la presente puesta en un estado de ocupación militar por las fuerzas bajo mi mando y queda sometida al gobierno militar y al ejercicio de la ley militar aplicable a tal ocupación. Y debe resonar nuevamente en nuestros oídos aquella expresión feliz del Fray Antón de Montesinos. ¿Y con qué derecho? ¿Con qué derecho? ¿Y con qué derecho penetraron también aquí en 1965? Qué bueno que se juntaron todas estas causas para que tuviéramos este encuentro breve un 28 de abril, el día en que penetraron las fuerzas de intervención norteamericana por última vez en el territorio de la nación, justamente a ahogar nuevamente un sueño, el sueño de los que creían en la democracia, el sueño de los que creían en la soberanía, en la autonomía, el sueño de los que creían en la autodeterminación de los dominicanos. De más está decir que el golpe, el tercer y último golpe a ese sueño que fue la Revolución de Abril, concluyó en San Francisco de Macorís, justamente. Dignos de recordación son Fidel Guzmán Soto, Valdemiro Castro, a quien no solo mataron a palos, sino que le torcieron las extremidades, según testimonio de Fidel Guzmán. Eso no lo hicieron las tropas de intervención, sino las tropas al servicio del Estado dominicano. Y vale la pena preguntarse también a propósito de la deriva actual del Estado dominicano. No me refiero a este presente, sino al presente de ayer y el de anteayer y el de trasantedeayer también. ¿Y con qué derecho? ¿Con qué derecho? O sea, el Estado dominicano nos trata a nosotros como socios, como asociados o como enemigos. ¿Con qué derecho un policía le disparó a Felipe de Jesús y le partió en dos el fémur? Porque iba a prender una goma el pasado lunes.
Iba a prender una goma en una esquina. Hay derecho a dispararle un muchacho desarmado de algunos 25, 30 años y echarle a perder el fémur derecho. Hay derecho a eso. No podemos dejar que nos roben el sueño. No podemos dejar que nos asesinen los sueños. Y hay muchas maneras de asesinar el sueño. Hay muchas maneras de asesinar esa necesaria visión de lo porvenir, de un porvenir que nos lleve al mejoramiento de las condiciones de vida de los dominicanos. Esa revolución es el testimonio de doña Teresa Espaillat, profesora de la universidad. Después del fracaso del intento de extender la revolución a Macorís, los constitucionalistas se dieron por rendidos y se concentraron cada vez más en las 17 esquinas que dice Wessing que consistió la revolución. Resultado de eso, dice ella, fue la formación de la Escuela Militar 24 de Abril, que justamente presidió, dirigió, creó Homero Hernández, que fue el que planeó el golpe en San Francisco de Macorís, pero que fue descubierto y fueron los jóvenes involucrados masacrados, como hoy también se sigue masacrando a la juventud. El sueño de una república dominicana posible, real, ha sido siempre un compromiso de los jóvenes. Sin embargo, nos quieren robar la emancipación del amor de los jóvenes. Nos quieren decir, quieren que creamos que todo está perdido. Quieren que creamos que la juventud de hoy no tiene horizonte. Y ay de nosotros si llegáramos a creerlo, y sobre todo si los jóvenes llegaran a creerlo. Pero hay muchas maneras de asesinar el sueño, les decía, y una de ellas es sembrando desesperanza. Una de ellas es negando la utopía. Y les voy a leer un párrafo breve de una persona muy querida para mí, porque fue el objeto, mírenle el color, ya saben que yo vengo de otros tiempos. La persona acerca de la cual hice mi tesis de grado, Juan Isidro Jiménez Grullón. En este libro, Pedro Enríquez Ureña, Realidad y Mito, y otro ensayo, Juan Isidro Jiménez Grullón dice, a la altura de la página 88, son 4 líneas nada más, dice: ¿qué han sido las utopías? Expresiones delirantes, construcciones intelectuales sin ligazón alguna con el mundo real. No obstante, para Pedro Enríquez Ureña son otra cosa, tienen realidad. Y es ahí donde está lo grave del caso, ya que todo delirante cree en la supuesta verdad de su delirio. O sea, Pedro Enríquez Ureña para Juan Isidro Jiménez Grullón es un ser delirante, porque es un sembrador de sueños. Y de los sembradores de sueños es que nacen las realidades del porvenir. Sembrador de sueños fue José Núñez de Cáceres, cuando imaginó que podríamos ligarnos a la independencia, al movimiento de la independencia americana de principios de los años 20 del siglo XIX. Y un 1 de diciembre de 1821 declaró la independencia, que 3 meses después, 9 de febrero de 1822, fue ahogada. Sembrador de sueños fue Duarte, que en un día de julio 16 de 1838
fundó la Sociedad Secreta La Trinitaria, pensando que quienes habitábamos esta parte de la isla y teníamos una religión distinta a los dominadores, como todavía hoy, y hablábamos una lengua distinta, y teníamos formas distintas de organizar la sociedad, de rendir culto, de llevar nuestra vida privada, de organizar nuestras fiestas, teníamos derecho a un espacio vital. Soñador también fue Francisco Enríquez y Carvajal. Soñador también fue Camaño, soñador también fue Fernández Domínguez, y soñador también es Felipe de Jesús, ese joven que no lo quiera Dios, a lo mejor va a quedar con alguna minusvalía, porque él cree que vivimos en un estado de derecho y que él tiene derecho a la protesta, porque él no estaba destruyendo ninguna propiedad ajena, ni estaba tirando piedras, ni estaba armado, simplemente él iba a prender un neumático. Y entonces hay que preguntarse si el Estado dominicano, ese por el que tanta gente ha luchado, y muy especialmente esta ciudad de Macorís, que ha aportado tanta víctima, tanta sangre, habría que preguntarse si realmente el Estado a nosotros nos trata como sus asociados, sus protegidos o como sus enemigos. Y si tenemos derecho o no tenemos derecho a soñar en un futuro de promesa para los dominicanos del presente y del porvenir. Y para eso, oh jóvenes, oh colegas, se necesita soñar, porque lo contrario al sueño es una manada de monos. Si no se sueña, si no soñamos, si no pensamos en un porvenir de promesa, entonces lo que queda de nosotros es la mera realización de las funciones orgánicas del cuerpo, o el cuerpo. El cuerpo, en lo que tanto énfasis se hace en este presente. ¿Y en qué partes del cuerpo? ¿O acaso es casual que el New York Times le dedicara primera plana a 8 columnas a Toquilla y sin embargo no a Marilady Paulino, la que es 3 veces campeona olímpica de campo y pista, de atletismo? ¿Y por qué unos sí, por qué otros no? Hay que interpretar los signos de los tiempos. Hay que procurar entender no solo lo que se hace, sino lo que se deja de hacer. Porque en eso va también una cifra de manipulación. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el metamensaje? ¿Qué es lo que nos quieren decir? ¿Cuál es el ideal de humanidad que se nos le quiere presentar a nuestra juventud? Aquellos sobre quienes descansa el porvenir. Pero hay muchas maneras, les decía, de asesinar las lluvias y de matar el porvenir, de conculcar el futuro, de asesinar las utopías. Tengo aquí, lo he traído a propósito, una selección de ensayos de Pedro Enríquez Ureña que hizo un buen amigo, Pedro Pablo Fernández. Cuestiones filosóficas, se titula el libro, Ensayos sobre filosofía de Pedro Enríquez Ureña. Trae una serie de ensayos, Nietzsche y el pragmatismo, cuestiones filosóficas, la filosofía de Antonio Caso, pero no trae, sin embargo, Patria de la Justicia ni la Utopía de América. ¿Y qué es la filosofía sin la utopía? ¿Y qué es de la humanidad sin la utopía? Sin el sueño de un mañana de promesa para todos los que habitan, en este caso, bajo estos cielos,
y entre estas serranías. ¿Qué es la filosofía sin el asombro frente al mal, frente al abuso, frente a la conculcación de las libertades y de los derechos a vivir en paz, en tranquilidad, en esta tierra que han conquistado para nosotros nuestros antecesores? En filosofía, inocencia se dice asombro. En filosofía se requiere mirar con pupilas renovadas el día que nace y la tarde que muere. En filosofía se necesita esa disposición virginal de remirar las cosas como Adán el primer día en el paraíso. Sin embargo, nos quieren decir que no debemos asombrarnos, que todo está bien, que todo marcha a la perfección. Y se nos dice, por ejemplo, que aquí hay mucho crecimiento económico. Eso es cada año, pero de eso hace 20 años, que hay mucho crecimiento económico. Pero no se nos dice que hay en paralelo mucha pobreza y mucho abuso y mucha discontinuidad institucional y una deuda que crece cada día. ¿Y por qué hay que hablar de la deuda? ¿Por qué hay que hablar de la historia? ¿Por qué tiene sentido que hablemos hoy, que debíamos hablar nada más de la Revolución de Abril? ¿Por qué hay que hablar de nuevo de la primera intervención norteamericana y de la intervención del 65? ¿Por qué hay que hablar? Porque esa primera intervención estuvo motivada en un asunto estrictamente económico. Lilies, Báez, Moncácer se encargaron de endeudar el país hasta el límite de lo posible. Y luego en 1907 nuestros amigos del norte, siempre tan dados a ayudar y a servir, nos propusieron firmar un acuerdo en el que ellos asumían todas las deudas con todos los bancos europeos y norteamericanos que teníamos, y entonces nos quedábamos nada más que debiéndole a ellos. Ahora se le llama eso consolidar. Nos consolidaron las deudas. Pero a cambio de eso entra lo que explicó con claridad meridiana don Pedro. Teníamos que entregarle la dirección de las aduanas. Ellos controlaban las aduanas. Y luego, cuando no quisimos ceder ante esas tres exigencias que don Pedro reseña en un texto que se titula Memorándum al Senado norteamericano, o el Senado norteamericano y la soberanía de las pequeñas naciones, pues sencillamente retuvieron el dinero de las aduanas. Y se cuenta que en los últimos días, antes de caer el gobierno del padre de Pedro Enrique Sureña, los funcionarios tomaban de su bolsillo para comprar el papel para hacer los oficios, para que el Estado no dejara de sostener, de funcionar. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro país está lleno de páginas heroicas, dignas de Suetonio, digna de Herodoto, de cualquier gran historiador del pasado o del presente. No debemos dejarnos instalar en la cabeza de que aquí nada sirve y de que todo está perdido, porque eso no es verdad. Como dice Duarte, aquí hay una cáfila de bandidos, de 2 o 3, que son los que tienen los medios de comunicación y las pandas de partidos políticos, que viven haciendo cuantos desaciertos pueden para sembrar desaliento. Uno de los ensayos más ocurridos de don Pedro justamente se titula El descontento y la promesa.
No debemos nunca dejar que nadie nos llene de desesperanzas el corazón, porque el día que dejemos de soñar, el día que dejemos de tener utopías, ahí sí es verdad que estaremos perdidos y para siempre. Que es difícil la situación que tenemos. Claro que sí, es muy difícil, pero yo les pregunto a ustedes, por ventura, ¿será más difícil que cuando estábamos ocupados 22 años por las huestes haitianas? ¿Ahora? ¿Será más difícil ahora encaminarnos a un porvenir de promesa que cuando estuvimos invadidos, pisados por la bota yanqui de 1916 a 1924? Es más difícil luchar en esta circunstancia específica que en 1965, con 18,000 marines aquí, que dicen los adalides de la intervención, los malos dominicanos, los entreguistas de siempre, como Wessing, que no, que fueron 3,000 soldados nada más. O sea, con 3,000 soldados, los norteamericanos pudieron acordonar toda la ciudad colonial hasta el norte y todo San Isidro y la parte este de Santo Domingo con 3,000, según él. Como dice don Pedro, la utopía no es una mentira, lo vamos a ver, porque de esta manera casi voy concluyendo, porque yo, después de haber escuchado al profesor Roberto y al profesor Silverio y al profesor Pedro, casi que creo que esta intervención mía no era necesaria. Pero yo no voy a decir nada que agregue algo a lo ya dicho. Simplemente yo me voy a limitar a acercar a los jóvenes a algunas de las ideas de don Pedro, para que vean que, como decía don Pedro Abreu, el pensamiento de Pedro Enrique Sureña es un pensamiento vivo, que tenemos que justipreciar y que tenemos que divulgar y que tenemos que volver una y otra vez a él, rumiarlo hasta que quede instalado definitivamente en nuestro mundo interior. Dice don Pedro en alguna parte de su ensayo Utopía de América que México ha encontrado la manera perfecta de avanzar hacia su mejoramiento, y él dice que las claves, los pilares sobre lo que se ha montado México bien pueden ser un ejemplo a considerar por el resto de América. Esos pilares son dos: la cultura y el nacionalismo. ¿Qué tiene de malo ser nacionalista? ¿Acaso ser nacionalista supone que no vamos a leer a Aristóteles? ¿O que no nos interesa lo que hizo Bolívar? ¿O que lo que está aconteciendo en Omán no nos interesa? No, por cierto, no es de ese nacionalismo que habla Pedro Enrique Sureña, ni es de esa magna patria de que habla Pedro Enrique Sureña, que es su propuesta de utopía. La palabra utopía fue inventada por un filósofo llamado Tomás Moro, que terminó guillotinado por el rey Enrique VI, porque él era canciller de Inglaterra, y entonces el rey quería repudiar a la esposa, que creo que era Juana la Loca, y él, como católico, se opuso, porque el matrimonio católico, según Tomás Moro, no se puede disolver. Eso trajo como consecuencia que el rey le hiciera un expediente, lo encerró en un calabozo y lo condenó
a ser guillotinado. El rey rompió, como decimos nosotros, con la Iglesia Católica Romana y fundó la Iglesia Católica Anglicana, de la que él es el equivalente al Papa. El jefe de la Iglesia Anglicana es el rey. Entonces, los filósofos y los periodistas y los escritores tienen, gracias a esa situación, un santo patrón, que es Tomás Moro, un filósofo, autor de un pequeño libro que se llama Utopía. Porque la Iglesia Católica, entonces, lo canonizó. Y ese filósofo es otro de los tantos santos que tiene la filosofía. Tomás Moro no es ya más Tomás Moro, sino Santo Tomás Moro. Como tantos otros santos filósofos que hay, como Agustín, como Tomás, y sin embargo la gente persiste en la idea, dice que la filosofía es atea y que eso es para promover el ateísmo. Pero ¿de dónde lo sacan? ¿De dónde sacan eso? Porque no es ya filósofos que creen en Dios, es que tenemos filósofos de profesión que son santos. Incluso durante la Edad Media a Aristóteles le llamaban el doctor angélico, y a Tomás. Entonces, ¿qué quiere esto decir? Que la idea de don Pedro Enrique Sureña es consciente de que nuestros fragmentos de patria, esto que es Puerto Rico, que es Cuba, que es Guatemala, que es México, no iban a poder sobrevivir el periodo de las grandes, lo que llama Hostos, las grandes nacionalidades, porque terminarían absorbiéndonos. Entonces hay que promover el nacionalismo para que la gente se reconozca, como decía don Pedro, saber quiénes somos. Hay que insistir en eso, porque si no sabemos quiénes somos, alguien se tomará el trabajo de decirnos, usted es esto o lo otro, así en lo individual como en lo particular, así en términos personales como en términos nacionales. Eso es algo que no se debe olvidar, que no deben olvidarlo ni los profesores de filosofía, y menos aún los de lengua española, ni los de biología, ni los de historia, ni los de antropología, ni los de nada, porque de eso depende la pervivencia en el tiempo de este sueño precioso que hemos heredado de las manos trémulas de nuestros antecesores. La idea de don Pedro es, dice él, que constituyamos una magna patria fundada en la historia común, en la lengua común, en los ritos comunes, porque la lengua, él era lingüista, la lengua tiene un papel performativo de la conciencia. Con la lengua, dice Nietzsche en El viajero y su sombra, heredamos una interpretación de la realidad. Entonces hay que cultivar la lengua como un modo de resistencia. Y eso nada más lo dijo Núñez de Cáceres en el discurso de entrega de las llaves a Jean-Pierre Boyer en el Palacio Consistorial. O sea, si no nos entendemos en la manera de hablar, ya eso es suficiente para que se tienda un abismo más alto que el que separa a España de... Perdón, ya casi termino. Eso ya me estaba diciendo que debo terminar. Que separa Francia de España, o a Italia de Alemania. Dejo a don Pedro hablar. Dice él, refiriéndose a América: toda nuestra América tiene caracteres parecidos. 4 siglos de vida hispánica han dado a nuestra América rasgos que la distinguen.
la unidad de su historia, la unidad de propósitos en la vida política y en la intelectual, hacen de nuestra América una entidad, una magna patria, una agrupación de pueblos destinados a unirse cada día más y más. Gracias, Pedro. Y dice más adelante, como si se adelantara en el tiempo, Utopía de América es una conferencia que él dictó en Buenos Aires en 1922, o sea, cumple 100 años. 14 de octubre. 14 de octubre de 1922. Dice más adelante, la desunión es el desastre. Ninguno de nosotros puede contender con ninguno de esos centros de absorción mundial que hoy se disputan la cabeza de la historia. Ninguno de nosotros, ni Cuba, ni Guatemala, ni México, no podemos. Solo la unión hoy, todavía hoy, solo la unión puede salvarnos. Porque terminaremos cayendo como piezas de dominó, uno tras otro. Esa es la doctrina del destino manifiesto, que formuló Wilson, justamente. Ese mismo Woodrow Wilson. O sea, todos iremos cayendo poco a poco. Y a todos nos irán imponiendo lo que ellos quieran. Por ejemplo, coger prestado sin tara. ¿Acaso eso es ingenuo? Cojan prestado, no, y de una vez vienen los organismos. Hace poco vino aquí una misión del Fondo Monetario. No, ustedes todavía pueden coger prestado muchísimo, ustedes tienen muchísimo. Claro que sí, un día tendremos que darle un pedazo del país. La península de Samaná, Pedernales. Y tendremos naturalmente que seguir cediendo en todo, porque debemos hasta las lágrimas, y seguimos cogiendo. Eso no lo publican los periódicos. No es ahora, hace alrededor de 6 años, que en un mismo día, para el mismo concepto, el gobierno de entonces cogió 400 millones de dólares a Estados Unidos para reparar las redes eléctricas. Y ese mismo día, salió en el mismo periódico, 400 millones más a China. O sea, un festival de irresponsabilidades. Y nosotros aquí, y nuestros jóvenes creyendo. La emotividad se paga. Ojalá que no estalle como la rana. En fin, dice don Pedro, en cada una de nuestras crisis de civilización es el espíritu quien nos ha salvado, luchando contra elementos en apariencia más poderosos, el espíritu solo, y no la fuerza militar o el poder económico. Voy a tener que terminar antes de tiempo. Finalmente, dice don Pedro, no hay que desesperar de ningún pueblo mientras haya en él 10 hombres justos
que busquen el bien. Aquí hay más de 10. Muchas gracias.